particulares entre sí, ¿sí? Y esta radiación electromagnética, ¿sí? Es dual, es decir, tiene un comportamiento como partícula, lo que va a tener una energía, ¿verdad? Y como onda. Y bueno, ya sabemos que puede ser longitud de onda, frecuencia, ¿sí? Algunos parámetros, ¿sí? De la onda. Entonces, esta radiación electromagnética va a ser diferente o va a caracterizarse por prácticamente estos dos elementos. Entonces, la radiación electromagnética se puede clasificar o la tenemos en lo que nosotros llamamos en varias zonas que conocemos como el espectro electromagnético. Y en el espectro electromagnético vamos a tener varias zonas. ¿Se acuerdan que son los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, la región ultravioleta, que la abreviamos UV, la región visible, la región del infrarrojo, la región de las microondas y de las ondas de radio. Y aquí vamos a ver que la longitud de onda aquí va a ser menor y aquí la longitud de onda va a ser más grande, ¿sí? Conforme aumenta la longitud de la, de la onda, ¿qué pasa con la energía? ¿Se acuerdan? Va disminuyendo. Ujú. Entonces la Con el longitud tiempo. la energía va disminuyendo. Entonces aquí vamos a tener la mayor energía y aquí la energía va a ser menor, ¿sí? Van a ser inversamente proporcionales. Entonces esto les va a dar diferentes características a esta radiación electromagnética y vamos a ver que los rayos gamma, por ejemplo, son de longitud de onda menor, pero tienen una energía mucho mayor que, por ejemplo, las ondas de radio, que la longitud de onda es más grande, pero su energía es menor. Y eso va a darle la característica de interaccionar con la materia de diferentes formas. La región visible del espectro es la región más pequeñita, ¿sí? De este espectro electromagnético. Y nosotros vamos a referirnos solo a lo que va a pasar o las interacciones que va a haber solo en la parte que es la ultravioleta visible. La región ultravioleta depende, no es que esté delimitada así perfectamente, depende de los autores, pero esta región ultravioleta a su vez se divide en dos regiones, que es el ultravioleta al vacío y el ultravioleta cercano, pero más o menos está entre 20 y 325 nanómetros. Acuérdense que los nanómetros es las unidades de la longitud de onda. Y un nanómetro es 10 a las 9 metros, para recordar. Otros dicen que más o menos está entre 20 y 380 nanómetros. Ujú. Y la región visible está comprendida entre 380 a 780 nanómetros, aunque también otros autores dicen que de 400 a 800 nanómetros. Entonces, bueno, vamos a decir entre 20 y 800 nanómetros está comprendida la región ultravioleta y la región visible. Entonces, a partir de ahorita solo nos vamos a referir en el aspecto espectrofotométrico de las cuantificaciones a la región ultravioleta y la región visible.
Entonces, rápidamente, porque decíamos que esto pues ya ustedes lo vieron, solo para recordar un poquito. Ay, creo que pinté con otro marcador. Qué horror. Bueno, se va a quedar ahí ese cuadrito. Ahora, hablando de la radiación electromagnética, esta radiación electromagnética va a interaccionar con la materia. Acuérdense que dijimos UV visible. Mande. Ese plumón no se alcanza a ver. Ah, ¿con este no se ve? No, profesora. Ok, muy bien. Entonces, oigan, ¿dónde quedaron los otros plumones? Bueno, con este. Entonces decíamos que la radiación, ahora sí, sí se ve, Sí, gracias. va a interaccionar con la materia y van a presentarse dos fenómenos principales. ¿Cuáles son? La, la emisión y la absorción. Esos son los dos fenómenos importantes. Nosotros no vamos a ver ahorita la emisión, esta la vamos a ver en una práctica que sigue y vamos a enfocarnos en lo que es la absorción, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la absorción. Decíamos que, ahora sí como para no estar pintando aquí, porque además no me salen los tubitos bien, ya tengo aquí mis dos tubitos. Entonces vamos a decíamos, que la radiación electromagnética va a incidir, bueno, va a llegar con una potencia a una solución que se tenga, y va a llegar con una potencia, esa radiación electromagnética con cierta potencia. ¿Qué va a pasar? Que el anarito que tengamos o la materia que tengamos de interés va a absorber, es decir, va a captar la energía de cierta radiación. ¿Y qué va a pasar? Pues que esta potencia va a disminuir un poco. Esa es la potencia incidente y vamos a tener una potencia emergente que va a ser un poco menor. Si tenemos, porque aquí la muestra está menos concentrada. Y en este caso va a llegar igual la radiación electromagnética con esa potencia y vamos a ver cómo disminuye esta potencia emergente, potencia incidente y la potencia emergente. ¿Por qué? Porque va a estar en función de la concentración. Entonces vamos a ver, en este caso, no sé si se aprecia bien, este está menos concentrado. Entonces aquí va a haber absorción y esta potencia va a disminuir, pero no tanto como en este caso. Entonces, a la relación que hay entre la potencia emergente y la potencia incidente es a lo que nosotros conocemos como transmitancia, a ese cociente. Y si a este igual lo multiplicamos por 100, entonces ya tenemos el porciento de transmitancia, ¿sí? Que esto es lo que nosotros vamos a poder medir en nuestro equipo, el porciento de transmitancia. Entonces, cuando tenemos una muestra diluida,
la transmitancia, el porciento de transmitancia, ¿cómo va a ser? A ver, Cercano al 100%. a ver, Castillejo Reyes, Karen, anda por ahí. Ujú, Sí, profesora. ujú. ¿Cómo va a ser cuando una muestra está poco concentrada? ¿Cómo va a ser la transmitancia, el porciento de transmitancia que vamos a tener? ¿Alto o bajo? Alto. Ujú, va a ser alto, ¿sí? Porque la absorbancia va a ser bajita, va a haber pocas moléculas y entonces esta potencia no va a disminuir tanto, por tanto va a transmitirse una mayor radiación electromagnética. Y en este caso, seguimos contigo, Karen. Si la muestra está muy concentrada, ¿qué va a pasar con la absorbancia? ¿Será mayor? Así es, va a ser alta, por lo tanto, la transmitancia va a ser bajita. Ujú. Entonces, este sería el fundamento, así en una forma muy sencillita, de un método espectrofotométrico, ¿sí? Y se rige por la ley de Buger y Beer. María Fernanda, Cázares Luna, María Fernanda, anda por allí. Sí, maestra. Ujú. Bueno, ¿nos puedes decir la forma matemática, el enunciado más sencillo de la ley de Buger y Beer? ¿Si te acuerdas, si ya lo vieron? Bueno, pero de todos modos lo buscaron. La El forma, enunciado o la forma así más sencilla matemáticamente de describir la ley de Buger y Beer. es absorbancia igual a Ajá, absorbilidad molar por longitud de haz luminoso y por la concentración. así es, muy bien, muchas gracias. Entonces, la absorbancia está muy sencillita, la fórmula es A es igual a ABC. Ujú. Entonces, aquí la A es la absorbancia y esta va a ser igual a la absortividad, ajá, que es una propiedad intensiva de la materia, ajá, que va a describir la interacción de la a cuantificar, va a cuantificar la radiación electromagnética con la sustancia absorbente. Y esta va a depender de la longitud de onda y del disolvente en el que se encuentre dicha muestra. Ajá. Entonces, depende, decíamos, de la longitud de onda y del disolvente. ¿Sí? B, como su compañera bien decía, es el paso de luz. Y que recibe otros nombres, también recibe el nombre de camino óptico, espesor del material absorbente, trayectoria del haz, ¿sí? Entonces ese sería B y finalmente la concentración, ¿sí? Entonces ese es, decíamos, este es el fundamento así más sencillito de lo que es un método espectrofotométrico. Entonces, la mayoría, bueno, muchísimos análisis, cuantificaciones en la química analítica, pues se basan en los métodos espectrofotométricos. Entonces ya vimos que es un método espectrofotométrico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestra. No. Muy bien, entonces vamos a quitar los tubitos. Que soy pésima dibujando tubitos, entonces ya, más rápido. Tenemos nuestros tubitos. Cervantes Ortega Iván, Aquí, maestra. ¿podrías hacerme el favor de leerme
o de decirme el primer objetivo de la práctica. Sí, se seleccionará tubos comunes de laboratorio para usarlos como cubetas para el espectrofotómetro. Ujú. Déjenme admitir aquí. Muy bien, entonces vamos a seleccionar, vamos a continuar con la práctica y entonces vamos a seleccionar tubos comunes de laboratorio, los que usamos comúnmente para emplearlos como celdas. Aurora Margarita, Sí, profesora. vieron, la práctica pasada fue la verificación, la práctica de verificación, y allí vieron lo que es los elementos que constituyen un bueno, ya lo dije. Para realizar una determinación espectrofotométrica, pues obviamente vamos a utilizar un espectrofotómetro, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son rápidamente las partes que constituyen un espectrofotómetro? ¿Te acuerdas? Sí, ¿ya me escuchó? Sí. ¿Sería la celda? No. Bueno, así como va un espectrofotómetro, ¿qué partes constituyen un espectrofotómetro? Porque lo vieron en la clase pasada. Lo de la fuente de luz, Exacto, fuente de luz. el monocromador. Ajá, viene lo que es bueno, vamos a poner que es selector de longitud de onda porque hay unos que son filtros y otros que son monocromador. Bueno, pero vamos a poner monocromador. Ajá. Y voy a tener mi sistema dispersante. Ajá. Y después, ¿qué sigue? Después del monocromador, que acuérdense que tiene una rendija de entrada y una rendija de salida. Después del monocromador, ¿qué seguiría? La entrada para la muestra, bueno, donde se coloca la muestra. Ujú. Vamos a tener aquí su ventanita, el portaceldas. Ajá, y después vamos a tener el detector y después ya el equipo asociado. Ujú. Entonces, vean, estas son las partes del espectrofotómetro, pero la celda que comentaba hace ratito su compañero, aquí iría en esta parte. No forma parte del espectrofotómetro. El espectrofotómetro es la fuente de luz, como dijo su compañera Aurora, monocromador, el portaceldas y el detector. Y aquí pues ya tenemos el equipo para poder medir la señal, ¿sí?, que se produce. Entonces, no forma parte del espectrofotómetro, pero es un elemento indispensable para llevar a cabo o realizar el análisis espectrofotométrico, ¿sí? Entonces, la celda es el dispositivo, se llama celda o cubeta, así lo ponemos, celda, ajá, o cubeta, que es el que va a contener al sistema que quiero yo analizar. Ajá. Esta celda a veces no le damos la importancia que se le tiene que dar, pero incluso pues, lo vimos hace ratito, pues se considera dentro de la ley de Bouguereau. Ajá. Entonces esta celda pues va a hacer se va a elaborar de diferente material dependiendo de la región del espectro electromagnético donde estemos trabajando. ¿Y qué es lo importante con estas celdas? Que cuando se utilice en una región determinada, se dice que esta celda debe de ser transparente a esa región. ¿Qué quiere decir? Que no debe de absorber en la región en la que se está utilizando. Em,
puede ser de diferentes materiales. Tenemos celdas que son de sílice fundida, celdas que son de vidrio. Bueno, entonces aquí les voy a poner de cuarzo. Celdas que son de vidrio y celdas que, por ejemplo, son de cloruro de sodio. Estas celdas, les decía, depende de qué región estemos trabajando. En el caso de la sílice fundida y del cuarzo, son celdas, este material se utiliza para el ultravioleta. Nosotros no podemos usar celdas de vidrio en la región ultravioleta porque el vidrio absorbe esa radiación. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, pues cuando estamos haciendo un análisis espectrofotométrico, como ya vimos, que la muestra absorba la radiación electromagnética. Entonces, si la celda está también absorbiendo, pues no vamos a poder cuantificar. Entonces, estas se usan allí. Por ejemplo, las celdas de vidrio y de plástico. Vamos a poner también plástico. Que son desechables en la mayoría de los casos. Estas se utilizan en la región visible. Y les decía otro ejemplo de las celdas de cloruro de sodio. Estas celdas se utilizan en la región del infrarrojo. Entonces, en el caso ahora, también ya hay celdas de plástico que pueden utilizarse en la región ultravioleta. Y por ejemplo, el cuarzo sí se puede utilizar en la región visible. ¿Por qué no se utiliza mucho? Bueno, porque las celdas de cuarzo son muy caras. Estaban hace unos años en 3,000, no es cierto, 6,000 pesos el par. Siempre las venden por pares. Se dicen que son pareadas. Entonces, estas celdas de cuarzo son muy caras. Entonces, si podemos utilizar vidrio y plástico, pues mucho mejor. Y también les decía, como ya hay de plástico para usar en la región ultravioleta, pues también representa una gran ventaja, ¿sí? de no usar las celdas de cuarzo, pero por elección, por lo general sí usamos estas celdas de cuarzo. Ahora, eso sería en cuanto al material por el que están constituidas, pero estas celdas también son de diferente forma, de diferente tamaño. Ahorita en la presentación les voy a mostrar las celdas. Hay unas celdas que son cuadraditas. Estas celdas cuadraditas tienen 2 caras opacas y 2 caras transparentes. Las caras opacas son para tomar las celdas y la cara transparente para que por allí pase la radiación electromagnética. Vamos a ver aquí, por aquí va a pasar y esta cara es opaca. Entonces ahí nosotros la tomamos y tenemos que poner las caras transparentes en la trayectoria de las luminosas. Y hay otras celdas que son cilíndricas. Esas celdas son cilíndricas. Bueno, pues aquí tengo unas celditas. Se las voy a enseñar. Y bueno, y también las celdas, por lo general, que se utilizan son de 1 centímetro, pero también hay celdas de 0,5 centímetros. Las celdas de plástico también son celdas que pueden ser de volumen reducido, las vemos así, y luego aquí reducen su volumen. Y hay celdas más pequeñitas y más de diámetro menor. Son de diferentes casas comerciales, hacen las celdas y les voy a enseñar a ver si alcanzan a ver estas celdas. ¿Sí las ven? Sí, profesora. Miren, Sí. entonces vean cómo esta celda es más pequeñita, tiene un diámetro menor. Entonces, estas celdas es de un aparato que se utiliza, bueno, que teníamos antes, que se llama Coleman. Estas son celdas
Coleman, y aquí tiene su nombre. Aquí están celdas Coleman. Ay, se vaya a romper. Y estas celdas son de la marca de la casa comercial Bausch Lomb, ¿sí? Entonces estas son otras celdas. Y aquí tenía de casualidad aquí guardados unos tubitos. Entonces se parecen las celdas si las ponemos así con los tubos, ¿se parecen? Sí. Sí. Muchísimo, ¿verdad? Entonces estos tubos son tubos de 13 por 10 milímetros, me parece. O son tubos que conocemos también como tubos de hemólisis. Entonces, de una vez les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer, que tendríamos que hacer. La ventaja de usar estas celdas cilíndricas es que ya vieron que son muy parecidas a los tubos de ensayo. Entonces, los tubos de ensayo de estas medidas los podemos adaptar para ser utilizados como celdas. Es decir, si necesitamos, no sé, 20 celdas, pues estas celdas son caras. Más o menos cada celda vale, bueno, si la comparamos con la de cuarzo sería relativamente barata, pero pues sí es cara, porque más o menos valen estas celditas, como unos 400 pesos. Entonces, bueno, entonces podemos usar tubos adaptándolos como celdas. ¿Y qué características o cómo deben de ser esos tubos para poderlos utilizar como celdas? Galán, Elizabeth, Sí, aquí está. allí en su protocolo, ¿qué decía? Que no deben de estar rayados los tubos y deben de tener un diámetro. Interno equivalente. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso porque a veces nos confundimos, pero para que puedan esos tubos ser utilizados como celdas deben de tener dos características. Una, tener superficies ópticas equivalentes. Equivalentes, acuérdense que quiere decir que sean iguales, pero aquí lo importante es que no solo que sean superficies iguales, sino deben de ser ópticamente iguales. Esta es la palabra clave. Si nosotros, y está bien lo que me acabas de decir, porque así está en el manual, pero eso es una característica física que nosotros podemos observar. Ahí vamos a ver que tenemos que buscar tubitos, incluso no sé si se alcanza a apreciar el diámetro, bueno, las paredes, el grosor, incluso los tubos son de diferente color. Por aquí creo que tenía un tubito como que más delgadito para que ustedes puedan ver. Entonces los podemos ver así desde arriba y vean este tubito, así luego podemos, es de la misma medida, pero vean cómo tiene diferente diámetro. Es más delgadito y este tiene la pared más gruesa. Entonces, así nosotros podemos verlos y decir, es más, desde acá podemos seleccionar cuáles se parecen más. Este no lo seleccionaría porque es muchísimo más delgada su pared que estos tubos. Entonces, esas son características que nosotros podemos apreciar, que son características físicas que nos ayudan. Y también dice que deben de estar limpios y no rayados. Pues bueno, podemos algunos solo que tengan, se ve algunas rayas que están, bueno, que están rayados, casi no se le observan, pero pues es difícil, ¿no? Que nosotros podamos decir que no tiene ninguna raya o cómo podemos realmente saber. Bueno, eso de superficies ópticas equivalentes se refiere más que nada a que
Déjenme porque igual hice otros tubitos para no hacer tubos feos en el pizarro. Entonces, uy, se me pegó. Está otro tubito. Ujú, y aquí está otro tubito. Bueno. Cuando, por ser cilíndricos, estos tubitos, se puede observar que la radiación electromagnética, al incidir sobre la superficie de estos tubos, por ser cilíndricos, va a presentarse un fenómeno en el cual va a perderse parte de esa radiación electromagnética por el fenómeno de reflexión. Y no lo podemos evitar, decíamos, por el tipo de celda, porque es una celda cilíndrica. Entonces va a haber una reflexión. Entonces parte de esa radiación electromagnética se va a perder por esa reflexión, porque son cilíndricas esas celdas. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el fundamento de los métodos espectrofotométricos, pues es medir la radiación electromagnética que se transmite? Entonces, disminuye la potencia del haz electromagnético cuando interacciona con la muestra por el proceso de absorción. Entonces, pero si aparte va a haber pérdidas por reflexión, pues nosotros ya vamos a tener errores en la determinación. Entonces vamos a suponer que esta celda o este tubito, perdón, esté rayado. Aquí tengo una rayadura. ¿Qué va a pasar? Pues igual, va a venir la radiación electromagnética, va a haber pérdidas por reflexión, pero aparte, aquí como está rayado, también va a haber pérdida por reflexión. Entonces, tenemos otro tubo y no lo podemos ver nosotros a simple vista, pero a lo mejor aquí está una rayadura y aquí está otra rayadura. Entonces, va a haber igual pérdida por reflexión y también por esta rayadura, y aquí también va a haber pérdida por reflexión. Entonces, no van a tener la superficie o no van a ser iguales ópticamente. Entonces, la determinación, como les digo, no va a ser tan exacta porque también va a disminuir la potencia del haz, pero por estas pérdidas por reflexión, y nosotros no vamos a saber cuánto se pierde en cada una de las celdas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seleccionar las que tengan los tubos, seleccionar estos tubos que tengan las mismas pérdidas por reflexión. No lo vamos a evitar porque son tubos de ensayo, entonces estos tubos pues se construyen como tubos, se fabrican como tubos, no son fabricados para ser celdas, para tener la característica de ser celdas. Entonces, pues van a estar rayados, van a tener imperfecciones, también no son perfectamente cilíndricos, etcétera. Entonces, vamos a nosotros a garantizar que esas pérdidas por reflexión sean constantes. Entonces, como dice allí su protocolo, pues deben de ser tubos que no estén rayados, pero les digo, eso no va a ser factible tener un tubo que no esté rayado. Entonces, vamos a medir espectrofotométricamente estos tubos para seleccionar aquellos que sean muy parecidas a sus superficies ópticas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Me voy a adelantar y de una vez se los voy diciendo. Vamos a tener 25 tubos. Dijeron que este no se veía. Vamos a tener 25 tubitos. Y a esos tubos les vamos a adicionar, bueno, van a ser 25 tubos, y a esos tubos les vamos a adicionar aproximadamente 5 mililitros de agua destilada. Y se van a leer a una longitud de onda de 400 nanómetros.
y les vamos a poner sus mililitros de agua. 400, más o menos 5 mililitros, 400 nanómetros. Ajá. Y vamos a ajustar, aquí es diferente a lo que habían visto en las otras prácticas. Acuérdense que siempre vamos a escoger uno de los tubitos, el que nos guste, y con este vamos a ajustar. Por lo general, ¿a cuánto ajustamos de transmitancia nuestro equipo? ¿A 100? A 100, ajá. Pero en este caso lo vamos a ajustar a 95% de transmitancia. Y me dirán, ¿por qué no a 100? Porque vamos a seleccionar tubos que tengan una diferencia de más o menos 2 unidades de transmitancia. Es decir, ¿qué tubos, qué intervalo es este? Menos 5 más menos 2 unidades, ¿qué intervalo abarcaría? De 93 a 97%. Así es. De Muchas gracias. Ajá. De 93 a 97% de transmitancia. Ujú. Por eso no los ajustamos a 100% de transmitancia. Entonces les decía, tomamos nuestro tubito, seleccionamos, ahí dice su manual que deben de escoger, bueno, perdón, su protocolo, que deben de escoger tubos que estén lavados perfectamente sin usar escobillón, porque el escobillón los raya. Entonces ya los vamos a usar. Entonces les decía, pues los seleccionamos desde viendo de la boca del tubo para ver cuáles son diferentes. Por ejemplo, este está más, tiene diferente grosor que el resto de los tubos. Este también, miren, se ve como un poquito más diferente, que sí que es un poquito más grueso. Entonces yo eliminaría esos, y también dice que si tienen marca, por ejemplo, vean este que dice Kimax. Entonces, si tiene marca, pues buscar todos los que digan Kimax, porque más o menos pues son iguales estos que dice, este no, porque dice Pyrex, entonces ese tubo yo no lo seleccionaría, o estos que no tienen marca. Ujú. Entonces, bueno, así se van seleccionando, se escogen, se les coloca 5 mililitros aproximadamente de agua destilada y se colocan en el portaceldas. Y con el primer tubo, se va a ajustar, decíamos, a 95% de transmitancia. Ahí lo podemos hacer manual si es un espectrofotómetro que sea analógico. Acuérdense que también vieron eso, que son los que tienen aguja. Ahí seleccionamos 95%. Si son digitales, pues allí hay unos botones que ahorita vamos a ver en la presentación, con el cual se selecciona 95% de transmitancia. Una vez que ya seleccionamos, pusimos 95% de transmitancia y tenemos nuestro tubo, nos paramos así, lo colocamos en el receptáculo y lo marcamos. Enfrente de nosotros le ponemos una rayita y lo vamos a marcar, lo sacamos del receptáculo y le vamos a poner el número 1. Y ese tubo vamos a ir anotando en la tabla que está allí en el protocolo. Se pone que el tubo viene así, tubo, el 1 lo ajustamos a 95% de transmitancia. Ya de esos tubitos tomo otro tubo, lo coloco en el receptáculo y veo qué transmitancia me da. A lo mejor, no sé, me da 97. ¿Está dentro del intervalo? Sí, porque dijimos que debe de ser 93 a 97, pero dice uno, ay, pero está muy cercano al límite superior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Girarlo. Giramos el tubito, tapamos y vemos la lectura. Y a lo mejor aquí nos da, no sé, 96. Ay, pues está mucho mejor, ¿no? Entonces ahí, enfrente de nosotros, ponemos una marca, sacamos el tubito del portaceldas
y le ponemos el número 2. Entonces el número 2 lo ajustamos a 96% de transmitancia. Cogemos otro tubito, lo limpiamos. Acuérdense que es muy importante limpiar los tubos antes de colocarlos en el aparato, porque acuérdense que en las manos tenemos grasa. Entonces eso también nos va a hacer que nos dé una lectura errónea. Entonces lo limpiamos perfectamente, lo colocamos. Vamos a poner que aquí sea el portaceldas. Lo colocamos, tapamos y vemos qué lectura nos da. Que nos da, no sé, 96 también. Entonces, bueno, 96.3. Pues también nos sirve. Entonces, abrimos la tapa del espectrofotómetro, volvemos a marcar y le ponemos el número 3. Y entonces el número 3 lo ajusté en 96.3. Y así me voy con cada uno de los 25 tubos. A veces ustedes les gusta ser más exactos y siguen ustedes girando el tubo y van obteniendo lecturas de 95.3, 95.6, 95.8, etcétera, para que sean más cercanos. Pero si quedara así, pues también está bien porque está dentro del intervalo que nosotros podemos trabajar. Luego metemos otro tubo y nos da, por ejemplo, 92% de transmitancia. Ese tubo no lo vamos a seleccionar porque sale de ese intervalo, o si nos diera 98, pues tampoco, porque no está dentro del intervalo que nosotros vamos a trabajar. Entonces así vamos tomando las lecturas de cada uno de los tubos hasta completar los 25 tubos y ya nosotros seleccionamos 15 tubos junto con el blanco con el que ajustamos el agua, con el primer tubo, ese lo seleccionamos y juntamos 15 tubitos. Voy a quitar estos. Entonces, una vez que tenemos ya nuestros 15 tubos, estos tubos pues ya tienen la superficie óptica equivalente. Entonces, seguimos con la siguiente característica que deben de tener, que es el diámetro interno equivalente. ¿Qué es el diámetro interno equivalente? Pues el diámetro interno equivalente no es otra cosa que el paso de luz de la ley de Bouguereau. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la absorbancia es igual a la absortividad por el paso de luz por la concentración? Yo quiero, para llevar a cabo una determinación espectrofotométrica, la absorbancia siempre debe de ser proporcional a la concentración. Y para que esto ocurra, la absortividad y el paso de luz deben de ser constantes. No deben de variar para que la absorbancia solo varíe en función de la concentración y yo así la pueda determinar. Entonces, por eso es muy importante que estos tubos también tengan el diámetro interno equivalente, porque si estos tubos tienen diferente diámetro, ¿qué va a pasar? El paso de luz va a ser diferente y entonces la absorbancia no va a cambiar por solo la concentración, sino también porque el paso de luz es diferente. ¿Y cuánto va a variar por esa diferencia? Pues no lo sé. Entonces mi análisis no va a ser exacto. Entonces tengo que mantener estos dos constantes. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Y cómo voy a hacer para mantener esos dos constantes? ¿Cómo puedo determinar que tengan el diámetro interno estos tubos? Pues podría yo tomar mi tubito y con un vernier medir, pero pues no va a ser tan exacto. Entonces, espectrofotométricamente también lo podemos determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ese diámetro o ese paso de luz que sea el mismo para todos. Bueno, para eso
vamos a utilizar una solución que es de color verde, que es el sulfato, a ver si se alcanza a ver, el sulfato de níquel que está preparado al 4%. Ese sulfato de níquel es de color verde. Entonces, a los tubos que yo ya había seleccionado, a los 15 tubos que yo ya tenía, al tubo 1 le dejo el agua y a los demás tubitos les vacío el agua, lo seco lo más que pueda, boca abajo en un papel, vacío el agua, lo seco y les pongo el sulfato de níquel, más o menos también 5 mililitros del sulfato de níquel. ¿Y qué voy a hacer? Pues con el tubo 1 que tiene el agua, ahora sí voy a ajustar como habitualmente lo hago a 100% de transmitancia, que ese es el blanco. Sigo leyendo a 400 nanómetros. Y ya lo ajusto. Acuérdense que este tubito ya tiene aquí su marquita. Acuérdense que cuando los tubitos aquí los marcamos, ¿se acuerdan? Y le pusimos número 1. Esa marquita nos indica que siempre lo tenemos que poner en esta posición porque aquí fue donde obtuvimos la lectura. ¿Se acuerdan de la superficie óptica equivalente? Entonces, si nosotros movemos el tubo, ya quedamos que la superficie no es igual y va a tener diferente transmitancia. Entonces, allí lo vamos a poner y siempre los vamos a colocar en la misma posición, por eso los marcamos. Entonces, lo vamos a colocar y ya ajustamos. Y después los demás tubitos los vamos a, que tienen los tubos que tienen el sulfato de níquel. Ay, ya ven, salen feos mis tubos. Bueno, este que ya tiene el sulfato de níquel, este que tiene el sulfato de níquel, aquí está, no sé, a lo mejor es el tubo 2 que seleccioné. Lo coloco y tomo la lectura ahora del porciento de transmitancia. Aquí, ¿qué está pasando? Fíjense. Aquí, al usar una solución de sulfato de níquel en todos los tubos, que voy a mantener constante la absortividad, porque es la misma sustancia que estoy leyéndolos todos a la misma longitud de onda que está en el mismo disolvente. Entonces, esta ya la voy a poner constante. La concentración en este caso va a ser constante porque es una solución de sulfato de níquel al 4% que le estoy poniendo a todos los tubos. Y bueno, en este caso puse la absorbancia, pero lo que vamos a medir es el porciento de transmitancia. Entonces, si el paso de luz es diferente, la transmitancia me va a dar diferente. Entonces voy a poner la transmitancia, no sé, les da el primer tubo 18% de transmitancia, el siguiente les da 17, este les da 25, suponiendo. Entonces quiere decir que los diámetros son diferentes. ¿Cuál voy a seleccionar? Pues aquellos que no sean diferentes a 2 unidades de transmitancia. Y deben de ser parecidos. Entonces, por ejemplo, seleccionaría pues, y el siguiente no se me da 18.25, por decir algo. Entonces yo seleccionaría 18, 17, 18, 25, porque no varían 2 unidades de transmitancia. 25 ya no lo selecciono porque está muy alejado de esos valores, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a seleccionar esos tubos y de esos que vamos a tener las lecturas de los 15 tubos, de esos 15 tubos solo seleccionamos 10 tubos. Y entonces, como ya van a tener la superficie óptica equivalente y el diámetro interno equivalente, ya no van a ser tubos, ya los considero como celdas. ¿Sí me expliqué, muchachos?
Sí, profesora. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, profesor. No. Hablen ahora o callemos. Perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces ya vimos el primer objetivo de la práctica y así es como seleccionamos esos tubos para utilizarlos como celdas. Si estamos en un laboratorio y en un momento dado nos quedamos sin celdas y tenemos tubos de hemólisis, pues los podemos adaptar, ya vimos cómo, para poderlos utilizar como celdas. A veces en algunos laboratorios tienen sus tubos, los llenan y ya con eso leen, pero están cometiendo un gran error en la determinación porque no son celdas, deben de cumplir las condiciones que acabamos ahorita de ver. Bueno, entonces ese sería el primer objetivo. Vamos a seguir. Elizabeth Galán. Sí, profesora. ¿Me podrías leer el segundo objetivo de la práctica, por favor? Sí. Es manejar algunos de los parámetros que intervienen en el establecimiento de un método espectrofotométrico. Muchas gracias. Entonces ya ya vimos cuál es el fundamento de un método espectrofotométrico y bueno, vamos a ver, hay algunas sustancias. Aquí tenemos nuestro analito. Hay algunas sustancias que por sí ya en solución presentan color. Por ejemplo, ahorita la que acabamos de ver, el sulfato de níquel, es de color verde. No sé, el permanganato de potasio es de color púrpura o morado. El dicromato de potasio es de color amarillo en solución. Entonces esto nos facilita muchísimo la determinación o la cuantificación. ¿Por qué? Porque directamente yo ya puedo analizarlos en la región visible, ¿verdad? No hay ningún problema y ya lo puedo analizar. Pero la mayoría de los analitos no presenta color. Entonces, tenemos nuestro analito y no presenta color. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poderlo cuantificar? Bueno, pues lo podemos hacer reaccionar con una o varias sustancias que le confieran, que den un producto con ese analito que tenga alguna característica, un grupo funcional que los haga que puedan absorber. Bueno, perdón, antes de eso. Entonces, si tienen color, pues fácilmente los puedo leer, decíamos, en la región visible. Pero si mi analito no tiene color, puedo ver si lo puedo determinar en la región ultravioleta. ¿Qué compuesto, bueno, qué biomolécula ustedes se acuerdan y que ya lo vieron también, ya lo revisaron en las primeras prácticas, puede absorber en la región ultravioleta? De las determinaciones que hicieron al inicio del semestre. ¿Qué muestras pueden absorber? El DNA puede absorber. Exacto, y aparte del DNA que ustedes trabajaron al principio, ¿qué más puede Las absorber? proteínas. Así es, ajá. No presentan color las proteínas, pero las podemos leer en la región ultravioleta. Ajá. Entonces, ya sea que tengan color y lo leamos en la región visible o que no presenten color, pero que tengan esa característica, anillos aromáticos, dobles enlaces que hagan que pueda absorber en la región ultravioleta. De las proteínas, ¿cuáles son los aminoácidos que le dan esta propiedad de absorber
en la región ultravioleta? Los aminoácidos aromáticos. Sí, es muy bien, gracias. Sí, los aminoácidos aromáticos son los que van a poder absorber, ¿sí? Bueno, pero si ya vimos que no absorbe en la región visible, no absorbe en la región ultravioleta, podemos utilizar una sustancia o varias sustancias que hagan, decíamos, que formen un producto que tenga un grupo funcional que permita absorber la radiación electromagnética. Y a ese compuesto o a esos compuestos se les conoce como cromógeno. ¿Sí? Es un cromógeno y nos va a dar lugar a la formación de un cromóforo. Entonces tenemos el analito, cromógeno, y ya nos va a dar el cromóforo. Y aquí puede ser que el cromóforo no presente color, o bien que es presente color. Si no, podemos usar un cromógeno que nos dé un cromóforo que pueda absorber, que no tenga color, pero que pueda absorber en la región ultravioleta. O bien, podemos usar una serie de cromógenos que nos dé lugar a un cromóforo, que presente color, y entonces ya nosotros podemos determinarlo en la región visible, que es de preferencia lo que más se realiza, ¿verdad? Usar un cromógeno que reaccione con el analito y forma un compuesto, un cromóforo, pero que este cromóforo sea colorido para que nos permita poderlo determinar en la región visible. En nuestra práctica vamos nosotros a utilizar Miriam García. Miriam. Sí. ¿Qué analito vamos a cuantificar en la práctica? ¿Era hierro? Entonces vamos a cuantificar, pero lo tenemos como cloruro férrico, pero en realidad lo que nos interesa es el fierro. El ion férrico puede reaccionar con diversos cromógenos. Hay muchos cromógenos que se utilizan para el fierro, pero nosotros el que vamos a utilizar en la práctica, ¿cuál es? Seguimos contigo, Miriam. ¿El sulfato de níquel? No, ese fue para las celditas. El... Así es, ajá, muchas gracias. Es el tiocianato de amonio o también conocido como sulfocianuro de amonio. Entonces, el tiocianato de amonio o sulfocianuro de amonio, al reaccionar con el cloruro férrico, va a formarse un complejo de coordinación entre el tiocianato y el fierro de color rojo intenso. ¿Sí? Entonces, este es nuestro sistema que vamos a trabajar. Y bueno, y ya sé que quiero determinar, que es el fierro, cómo la voy a determinar con este cromógeno que seleccioné, y ya sé que me va a dar un compuesto colorido de color rojo. Ahora, ¿qué factores pueden afectar o van a afectar a este sistema, a este método espectrofotométrico? ¿Qué factores ustedes se acuerdan que pueden
afectar? La estabilidad del color. Vamos a, ajá, puede ser la estabilidad del cromóforo, ¿verdad? ¿Cuál otro? Perdón, no te escuché. Gracias. pH, ¿qué más? La concentración Ajá, pero ¿de quién? del cromógeno, Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro factor puede Efecto de intervenir? algunos aniones. Ajá, pueden ser interferencias. En este caso, ¿por qué ponemos el efecto de aniones? Ah, pues porque el tiocianato es el anión que va a formar el complejo con el fierro. Entonces vamos a ver si otros aniones interfieren en esta reacción. Pueden estar presentes otras sales y a lo mejor esas ocasionarnos o no alguna interferencia. ¿Qué más? Por eso aquí sería aniones, pero en forma general pues sería interferencias, ¿no? Como lo vieron en otras prácticas, interferencias. ¿Qué más? Estabilidad, la temperatura, muy bien. Ajá, ¿qué más? El tiempo de reacción, porque es diferente a la estabilidad, ¿sí? El tiempo de reacción es en cuánto tiempo se lleva a cabo la reacción. ¿Qué otra cosa nos faltaría? Ya tengo mi sistema y estos son factores que pueden afectar. Pero ¿cómo yo podría ver si cómo afectan estos factores? ¿Qué me haría falta conocer antes de estudiar estos factores? ¿Qué tendría yo que saber? Pues sí, la concentración de estos, ajá, pero aparte, ya tengo allí mi sistema, ya tengo mi cromóforo y ahora ¿qué hago con eso? ¿Qué tendría que conocer para ya poder después ver todos estos factores? La absorbancia. La absorbancia. ¿Y cómo voy a determinar la absorbancia? ¿Qué necesito saber para determinar la absorbancia? Si yo les dijera, a ver, aquí tienen su frasquito de cloruro férrico y de tiocianato. Pónganle tanto cloruro férrico con tanto tiocianato. Y ya, desarrollan color. Y les digo, a ver, determinen la absorbancia. ¿Qué tienen que saber para determinar esa absorbancia? La longitud de onda la cual Así es. absorbe, ¿no? Ajá, así es. La longitud de onda. Porque yo no les he puesto a qué longitud de onda van a leer. Entonces, esto es muy importante, seleccionar la longitud de onda. ¿Cómo podemos, y ya lo vieron en las otras prácticas, cómo podemos seleccionar la longitud de onda? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para seleccionar la longitud de onda? Un espectro de absorción. ¿Quién me está hablando? Perdón que no. Yo, Cedeño. Cedeño. Ah, pero tu nombre. Erwin. Erwin. Muy bien. Tendría que hacer un espectro de absorción. Entonces, ¿cómo se hace el espectro de absorción? Un analito con una concentración constante se le va pasando por diferentes longitudes de ondas. Se va leyendo a diferentes longitudes de onda y como me dijiste muy bien, es un espectro de absorción. Entonces, ¿qué voy a determinar? La absorbancia. Entonces, el espectro de absorción, gracias, Erwin, el espectro de absorción más sencillito, más bonito que nos ponen, bueno, que podemos tener es una cosa así, ¿verdad?
Y ya vieron que no son así los espectros, ni de transmisión ni de absorción. Bueno, sí, el que hicieron del sulfato de níquel así está muy bonito, pero hay otros que no son así. Aquí es muy fácil, nosotros buscamos, seleccionamos la longitud de onda de máxima absorción. ¿Por qué? Porque en esta longitud de onda de máxima absorción vamos a tener una mayor sensibilidad. Y vean, esto no quiere decir que ese compuesto no absorba a otras longitudes de onda. Sí puede absorber, pero no es su máxima absorción. Aquí es poquito, aquí absorbe mucho mejor, pero aquí tenemos su máximo. Por eso seleccionamos donde haya una máxima absorción, porque así va a ser más fácil determinarlo, es decir, vamos a tener una mayor sensibilidad. Entonces, así ya nosotros determinamos, hacemos un espectro de absorción si desconocemos la longitud de onda a la cual vamos a leer ese compuesto. Esto ya no lo ahorraron en la práctica y ya sabemos a qué longitud de onda vamos a leer. Alejandro González. ¿Me escucha ya? ¿A qué longitud de onda vamos a leer? Porque eso ya no lo dieron en la práctica. 480. Gracias, Alejandro. A 480 nanómetros. Entonces nos ahorramos este espectro de absorción porque ustedes en la práctica de verificación revisaron cómo se hacían los diferentes espectros de absorción. Ajá. Entonces ya sabemos que este compuesto absorbe a 480 nanómetros. Entonces ahora sí, ya que sé a qué longitud de onda absorbe, pues ya puedo hacer varios experimentos para ver estos factores cómo van a afectar. El tiempo de reacción decíamos que se refiere en cuánto tiempo se lleva a cabo la reacción. Hay reacciones que son muy lentas y hay reacciones que son muy rápidas. De las determinaciones que ustedes ya revisaron, ¿cuál fue una reacción muy rápida? De otras prácticas, pero de métodos, de las primeritas prácticas. Bradford. Bradford, ajá. Bradford se lleva a cabo la reacción en ¿cuántos minutos? 10 minutos. Como media hora. No, esa es muy rápida. Ajá. 10 En minutos. 10 minutos, ajá. En 10 minutos se lleva a cabo la reacción. Y en el caso de BCA, ¿cuánto del ácido bicilconínico, cuánto tiempo se lleva a cabo la reacción? 30 minutos en incubación. Sí, es 30 minutos. Ahí requirió de mayor tiempo. Entonces, aquí se va a hacer un experimento. El de tiempo de reacción no. ¿Por qué? Porque ya cuando ahorita que veamos la práctica ya les explico por qué no hacemos este. Este no lo vamos a hacer como tal. El tiempo de reacción. Estabilidad del cromóforo. Pues vamos a ver cuánto tiempo es estable, porque hay cromóforos que son muy inestables y hay cromóforos que son más estables. ¿Cuál es más estable, Lowry o BCA? Lowry, perdón. Bradford o BCA. ¿Mandé? Me parece que desea. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver de este sistema que nosotros tenemos. ¿Cuánto es estable? pH. Hay reacciones, lo ideal sería que pudieran llevarse a cabo a pH alcalino o a pH ácido, pero hay reacciones que deben de llevarse a cabo a determinado pH. Otra vez, ¿a qué pH se lleva a cabo Bradford? A un pH ácido. Así es, a pH ácido. ¿Y BCA? Básico. No, muy bien, gracias. Entonces vamos a ver nosotros
si nuestro sistema se puede llevar a cabo en cualquier pH o si debe de haber un pH determinado. Vamos a ver la concentración del cromógeno. Aquí es importante ver qué concentración debemos nosotros utilizar para que no sea el cromógeno un reactivo limitante. Es decir, que sea suficiente la concentración de este para que todo el analito pueda reaccionar. Aniones, interferencias. Vamos a ver varias sales, fluoruro, oxalato, tartrato y fosfato, son 4 sales que vamos a ver si pueden o no interferir en la reacción. Acuérdense que una reacción debe de ser idealmente específica, es decir, solo que nuestro analito reaccionara con ese cromógeno. Pero también esto es muy difícil que sea tan específica. Entonces puede haber sustancias que también interfieran. En Bradford, ¿cuál es una de las sustancias que da mayor interferencia? Que Los debemos detergentes. evitar los detergentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realicemos Bradford, es muy importante que todo el material que nosotros vayamos a utilizar esté libre de residuos de detergente, porque si no, ya va a intervenir en nuestra reacción. O, por ejemplo, si nosotros queremos determinar proteínas de una de membrana de algún organismo, nosotros podemos utilizar detergentes como el Twin, etcétera, para poder extraer. Entonces, si extraemos proteínas de esa manera, pues obviamente no vamos a usar Bradford, ¿verdad? Porque va a haber interferencias. Muy bien, la temperatura. Este también es un factor importante, pero en nuestro caso no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la reacción que se lleva a cabo del cloro férrico con el tiocianato de amonio no requiere de temperatura, puede llevarse a cabo. La temperatura la utilizamos para aumentar la velocidad de reacción y que sea más rápida. ¿En cuál, ya me acaban de decir hace ratito, en cuál se utilizaron temperatura para llevar a cabo la reacción? ¿En Bradford o BCA? En BCA. En BCA, calentar, se tiene que calentar para que se lleve más rápido a cabo la reacción. Bradford es una determinación que se lleva a cabo a temperatura ambiente, al igual que esta. Por eso no vamos a ver ese factor, pero sí interviene y también es muy importante. Entonces, esto sería establecer un método espectrofotométrico. Ver qué quiero determinar, con qué cromógeno lo voy a hacer reaccionar y ver todas las condiciones que lo pueden afectar para mantenerlo, estandarizarlo, para tener todas las condiciones óptimas para llevar a cabo esta reacción, ¿sí? Entonces, rápidamente, por ejemplo, Bradford, ¿qué analito necesitamos ver? Cuantificar proteínas, lo voy a hacer con el azul brillante de Kumasi, que es el colorante orgánico que se emplea en el método de Bradford. Se forma un complejo colorante proteína, el cual se lee a 595 nanómetros. El tiempo de reacción son 10 minutos, es estable 1 hora. El pH es en condiciones ácidas, es como se debe de llevar a cabo en la concentración ya establecida en el protocolo. ¿Qué interferencias hay? Pues los detergentes debemos evitarlos y se lleva a cabo a temperatura ambiente. Entonces, ya ven, ese método pues ya está estandarizado, ya se sabe cómo se tiene que llevar a cabo. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos hacer con este sistema, establecer todas las condiciones óptimas para llevar a cabo esta, esta reacción, ¿sí? Eso es establecer un método espectrofotométrico. ¿Sí me explico? Por eso se llama así la práctica. Estudio de algunos factores que afectan al establecimiento de un método espectrofotométrico. ¿Sí?
¿Hasta ahí vamos? Sí, pero Sí. Sí. Bueno, entonces ya Sí, vimos todo esto. Ahora sí, vamos a continuar. Y una vez que nosotros ya establecimos todos los factores que afectan y ya sabemos cuáles son las condiciones óptimas en que tenemos que trabajar nuestro sistema, ¿qué seguiría a continuación? ¿Cuál es la finalidad de realizar un método espectrofotométrico? ¿Para qué lo hacemos? Dalia Márquez. ¿Me escucha? Sí. Sí, Chaparrita, ¿para qué, Dalia, para qué, una vez que ya, bueno, ¿para qué sirve realizar un método espectrofotométrico? ¿Cuál sería su principal, utilización? ¿Para qué lo queremos? Utilidad. Para determinar la concentración del analito en la solución. Así es, para realizar un método, que este método sea cuantitativo, perfecto, para poder cuantificar, ¿sí? El analito que queremos. Y para eso, ¿cómo lo haríamos? Ya establecimos todas las condiciones, ya sabemos a qué longitud de onda leer, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer para cuantificar ese analito? Realizar una curva de calibración. ¿Quién me está contestando? Yo, Hernández Cruz Arón. Muy bien, gracias, Aaron. Una curva de calibración. Eso es lo que tenemos que hacer para poderlo cuantificar. Ya en las otras prácticas ustedes revisaron lo que es una curva de calibración. Entonces, Aaron, ¿me puedes decir, por favor, qué es una curva de calibración? Pues va a ser la representación gráfica de donde vamos a estar comparando lo que es la concentración con respecto a la absorbancia y debe de cumplir la ley de Boger y Beer, donde ambas variables tienen que ser directamente proporcionales, es decir, si aumenta la absorbancia, por lo tanto debe absorber la concentración y viceversa. Más bien, acuérdate que la absorbancia está en función, lo dijiste muy bien, ¿eh? Pero la absorbancia está en función de la concentración, es decir, conforme Sí. aumenta la concentración, tiene que aumentar la absorbancia, ¿sí? Ok, Porque, sí, correcto. ajá, eso sería muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pero ¿y si yo les les pusiera así? Fíjense, ¿eh? Me dice muy bien que es la concentración. Una curva tipo es la relación entre la concentración que está en el eje de las X o de las abscisas o de la variable independiente, y su compañero me decía absorbancia. Muy bien. Pero si yo les pongo esto, perdón, que me atraviese. Ahorita rápidamente me quito. Ujú. Si yo les pusiera así, la concentración contra la transmitancia, ¿es una curva de calibración o curva analítica o curva tipo? Todos son sinónimos. Ajá. Sería, ¿cómo ven? Esta sería una curva tipo, una curva de calibración. La concentración contra el porcentaje de transmitancia. Sí, pero sería un poco más difícil trabajarla. ¿Quién me contestó? Méndez Dueñas. Luis Mario. Mario. Sí, Luis Mario. Muy bien, así es. Es una curva de calibración
Y de hecho, al principio del estudio de los análisis espectrofotométricos, esta era la curva que se realizaba, la concentración contra el porciento de transmitancia. Y como dice muy bien su compañero Luis Mario, es muy difícil, bueno, es más difícil trabajar con esta, tiene esta forma. Entonces, lo que nos decía su compañero Aarón hace ratito, pues es difícil de ver si se sigue o se cumple la ley de Bouguereau, aunque al principio, les digo, así se trabajaba. Entonces, ¿qué podríamos hacer para esta curva linealizarla? ¿Qué tendríamos que hacer? Ajá, sacar el logaritmo. ¿Quién me contestó? Díganme su nombre y me dicen quién. Leira Rodríguez Rojas. Ok. Y quedaría así. Tendríamos una pendiente negativa. Y lo que nos había dicho ahorita su compañero, que es la absorbancia, y entonces tendríamos una recta con pendiente positiva, porque conforme va aumentando la concentración, lo hace en forma proporcional la absorbancia. Entonces, estas tres representaciones son una curva tipo. Y decíamos, bueno, como decía su compañero, esto es más difícil de trabajar. Aquí tenemos números negativos y aquí esta es la forma más sencilla de trabajar la concentración contra la absorbancia. Por eso cuando nosotros hablamos de una curva tipo, decimos que es la concentración contra la señal instrumental. ¿Sí? La relación gráfica entre la concentración y una señal instrumental, porque así nosotros podemos englobar a todas estas posibilidades y todas son curvas tipo, que esta es la que más se utiliza por comodidad y facilidad, es correcto, ¿de acuerdo? Pero ya para poder hablar así. Entonces ya tenemos, como dijeron muy bien, la curva tipo. Y esa curva tipo es la concentración, la absorbancia. Decíamos que esperamos una recta con pendiente positiva. Ajá. Y vamos a ver si sigue, está en conformidad con la ley de Bouguereau. Bueno, si tuviéramos el siguiente caso, vamos a suponer que este es el método A y este va a ser el método B. ¿Cuál de los dos métodos sigue la ley de Bouguereau? El método A. ¿Quién me contestó? Otra vez yo, Elías. Bueno, Aarón. Elías. Aarón. Ajá. Entonces, ¿el método B no la sigue? No, porque pues no está siguiendo la linealidad de las dos variables. Ajá. No hay una linealidad. A ver, Diana Jimena Prieto, ¿estás de acuerdo con tu compañero? Pues supongo que sí. No, ¿cómo que supongo que sí? ¿Sí o no? ¿Y si yo les, Sí. si yo les pusiera así? El método C. A ver, ¿qué opinan los demás? El método B sí la seguiría, ¿no? Pero creo que hay como un límite de detección y en el método B ya no. Ya no. Eres Miriam Chaparra. A ver. Vean, va aumentando la absorbancia en el método A, ya lo vimos. Ajá. En el método B, ¿aumenta la absorbancia? Sí, No también. mucho. Va aumentando, pero no como en el método A. Ajá.
Entonces la pendiente de B es mucho menor que la pendiente de A, pero sí hay un aumento de absorbancia. Aquí, ¿qué podríamos decir? Los dos sistemas, los dos métodos sí siguen la ley de Bouguereau, va aumentando. Sin embargo, el método A es más sensible que el método B. ¿Por qué? Porque a cambios de concentración hay un mayor incremento en la absorbancia. En el caso del método B, vamos cambiando la concentración, pero este incremento no es tan grande, pero sí lo hay. Entonces, este método A es mucho más sensible que el método B. Y para la determinación, pues escogeríamos el método A porque presenta una mayor sensibilidad. Entonces, la Profesora, pendiente, mande. nada más una duda entonces de eso que estaba comentando. Y por lo tanto, si hay mayor sensibilidad, ¿significa que también hay una mayor exactitud? Así es. Ok. Pero en un momento dado podría utilizarse también este método. No va a haber tantas, va a ser menos exacto, ajá, pero sí sigue la ley de Bouguereau, que es lo que estamos viendo. Ajá. Los Ok. dos sí siguen la ley de Bouguereau, pero este método es más sensible que este método. Entonces, con una curva tipo, yo creo que ya tuvieron clase con el maestro Francisco y el maestro Francisco dice que las curvas tipo tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Se aplican para muchas cosas. A veces nosotros les preguntamos, diga tres, ¿para qué se utiliza? Mencione 3 ejemplos de para qué se utiliza una curva tipo y ponen determinación de proteínas, determinación de albúmina, determinación de hemoglobina. Entonces sí sirve para cuantificar y todas esas son para cuantificar, es para lo que usamos una curva de calibración o una curva tipo, pero también una curva tipo nos sirve para ver la conformidad, es decir, si sigue con la ley de Bouguereau. Si nosotros tuviéramos solo este método, sí lo podríamos utilizar para determinar o para cuantificar, ajá, porque sí sigue la ley de Bouguereau. Este que les puse hasta abajo, pues no, porque no hay ningún cambio. Aumentamos la concentración y nos da la misma lectura. Entonces, este método pues, lo tendríamos que desechar, no nos serviría. Pero de estos dos métodos sí. Y la pendiente, en este caso, en la curva de calibración, pues nos va a hablar de la sensibilidad del método comparando dos métodos. Entonces podríamos hacer. ¿Y qué más podemos sacar de una curva tipo? Lo que comentaba su compañera hace ratito, el límite de detección, que es la cantidad mínima que me va a producir una señal igual a la señal del blanco más 3 veces la desviación estándar del blanco. Pero esa la vamos a ver la siguiente sesión para hacer los cálculos del límite de detección. Pero queríamos ponerlo para que vieran que también es importante y también podemos concluir ese valor del límite de detección. También podemos en una curva tipo ver el intervalo de concentraciones donde se sigue la ley de Bouguereau, porque acuérdense que hay una cierta linealidad, no siguen así lineales en todas las concentraciones. Acuérdense que hay desviaciones de la ley de Bouguereau. Podríamos tener esto y después de esta concentración, no sé, ya que nos diera así, por ejemplo. Entonces aquí, hasta esta concentración, diríamos que en este intervalo, pues se cumple la ley de Bouguereau. Aquí ya se pierde la linealidad a estas concentraciones. ¿Sí? Entonces es para lo que nos sirve también para determinar ese intervalo donde se sigue la ley de Bouguereau. ¿Hasta aquí vamos? Bueno. Sí. Ok, entonces ahora vamos a hablar del error fotométrico. Nosotros cuando realizamos una determinación espectrofotométrica, hay varios pasos que llevan consigo un error, una fluctuación.
Y puede ser desde el equipo, es decir, que la lámpara ya no esté emitiendo con la misma potencia la radiación electromagnética porque ya está más viejita la lámpara. Puede ser que el detector no llegue ya bien la señal. Puede que ustedes vieron eso en la práctica pasada de la de verificación del funcionamiento de un espectrofotométrico. O puede ser que también a la hora de colocar la celda, ya dijimos que tiene una rayita. Y miren, ay, se me olvidaba. ¿Se acuerdan? Esta es la celdita que les enseñé hace rato, que es una celda Bausch and Lomb. Si ven, tiene una rayita y un punto blanco. ¿Sí lo alcanzan a ver? No mucho. No mucho. No mucho, profesora. ¿No? Bueno, aquí tiene una rayita y un punto blanco. A veces nosotros creemos que esa rayita y ese Ah, sí, punto ya se blanco, ve. ajá, la rayita y el punto blanco es para ponerle allí agua o la solución que sea. No, es porque allí es la posición que ya viene marcada en la celda para ponerla siempre en esa misma posición. Limpiamos nuestra celdita, bueno, le ponemos la solución, la limpiamos con el papel higiénico que decíamos o pañuelos desechables, se limpia perfectamente y siempre se pone en esa posición. Por eso ya vienen así marcadas las celdas. Y nosotros lo que hicimos, acuérdense, fue marcarla con un plumón indeleble en nuestros tubos que seleccionamos. Entonces, si colocamos la celda en una posición diferente, si no colocamos la cantidad de solución adecuada, para estas celdas se requiere un mínimo de 3 mililitros para poderlo leer en el espectrofotómetro. Si colocamos menos de esos 3 mililitros, puede haber allí un error, una fluctuación. Si al ajustar a 100% de transmitancia y estamos en un equipo analógico, es decir, con una aguja, pues a veces no vemos muy bien. Y entonces todo eso va sumando una serie de errores que se presentan, sí, errores y fluctuaciones también que pueden ser al azar. Y eso nos va a dar un error fotométrico. Entonces, y si tenemos un error en la medida de la transmitancia, en la medición de la transmitancia, pues eso también nos va a provocar que la absorbancia lleve un error. Y si la absorbancia tiene un error, pues obviamente en qué va a repercutir en la concentración. Entonces la concentración también va a tener un error. Y a este cambio de concentraciones es lo que nosotros conocemos como error analítico relativo en la concentración cuando hay un cambio o en un intervalo de transmitancia que conocemos como error fotométrico. Entonces, si se mantiene, por ejemplo, el error fotométrico constante, podemos nosotros saber el error o calcular el error analítico, el error que se va a presentar en la concentración. Y se puede hacer una gráfica, que ya la tengo hecha porque también me tardo mucho haciéndola. Entonces ya se las presento para que sea más rápido, que se llama curva de error. Curva de error espectrofotométrico, ahí le falta un acento. Espectrofotométrico. Entonces, decíamos, aquí se grafica el porciento de transmitancia, allí lo tenemos graficado, contra el error relativo, que lo mantenemos en un error de 1%, perdón, el error relativo en la concentración, cuando mantenemos constante el error fotométrico de 1%. ¿Para qué sirve esta curva de error fotométrico? Esta curva de error fotométrico nos indica
en qué concentración, en qué transmitancia o absorbancia tenemos el mínimo error fotométrico, ¿sí? Porque se van a presentar errores fotométricos por lo que ya vimos. Entonces hay el punto de inflexión, que presenta en esta curva, está en el alrededor del 37% de transmitancia, que sería punto 43 de absorbancia, y corresponde a un error del 2.72%. Ese sería aquí el punto de inflexión, bueno, que se los quise marcar aquí, que es donde vamos a tener el mínimo error fotométrico, correspondería a un 37% de transmitancia, que corresponde a un punto 43 de absorbancia, y que equivale a 2.72% de error relativo de la concentración. Entonces, para tener un análisis súper exacto, tendríamos que trabajar en este punto, lo cual es prácticamente, pues, muy difícil o imposible de realizar. Pero si vemos esta curva de error fotométrico, podemos observar que en un intervalo del 20 al 60% de transmitancia es un intervalo donde tenemos un mínimo error fotométrico. A menor del 20%, vean cómo este error se incrementa, y a más del 60% se va incrementando hasta el 100% de transmitancia, que es enorme. Entonces, se recomienda trabajar en un intervalo comprendido entre el 20 y 60% de transmitancia, que si lo comparamos con la escala de absorbancia, correspondería del punto 2 al punto 8 de absorbancia, que es aquí donde se recomienda trabajar, que nuestra curva tipo, los datos entren aquí. Sin embargo, hay algunos autores que nos dicen que sería del punto 2 al punto 7. Eso va variando un poquito, ¿sí? ¿Cuál sería la absorbancia? Pero es poco, de punto 2 a punto 8 o de punto 2 a punto 4. Y que sería del 20 al 60% de transmitancia, donde nosotros podemos trabajar teniendo el mínimo error, teniendo un mínimo error fotométrico. Pero ¿cómo nosotros podríamos determinar en nuestro sistema qué intervalo de concentraciones trabajar para el método espectrofotométrico que estamos utilizando?